Bueno, pues vamos a iniciar en esta hora con esta transmisión. Estamos viendo el tema de aprender a ser como Jesucristo, del libro de cómo subir la escalera del Señor hacia el éxito espiritual. Vamos a elevar una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo, por tu Hijo Jesucristo, Señor amado. Gracias, porque tú eres bueno, Señor amado. Bendícenos en esta hora por medio de este estudio, Señor Jesús. Queremos aprender a ser más como tú. Queremos aprender a subir esta escalera espiritual hacia ti, Señor Jesús. Ayúdanos en esta hora, Señor, para que tu palabra entre a nuestra vida, a nuestro corazón. En este estudio, Señor Jesús, estamos viendo el cómo hacer las cosas para ser como tú, Señor. Bendícenos, Padre, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues para mí es un placer estar de esta manera compartiendo la palabra de Dios. Y estamos viendo el tema de cómo subir la escalera del Señor hacia el éxito espiritual. Y bueno, pues vamos a hacer un recordatorio del estudio pasado, de la clase pasada. Y la clase pasada veíamos el subtema de cómo subir la escalera del Señor hacia el éxito espiritual y veíamos cómo aprender a ser como Jesucristo. Entonces, aquí en cómo aprender a ser como Jesucristo nos dan 7 pasos. La hermana Hicks nos da 7 pasos y nosotros vimos el primero la vez pasada. Y el primer paso es de qué manera necesito amar a Dios y de qué manera necesito amar a mi prójimo. Nosotros veíamos que hay un método siempre, ¿no? Y este método se emplea, es como una receta de cocina. La receta de cocina, por ejemplo, para hacer hot cakes, primero te dice los ingredientes. Bueno, pues que un huevo para tantas porciones, una taza de leche, 3/4 de taza de leche, una taza de la harina para hot cakes, un pedazo de mantequilla derretida. Y entonces tú viertes todo y comienzas a pues hacer la mezcla, ¿verdad? Y pues así es un método. Después te dice cómo hacerlo. Primero haz esto, luego lo otro, mantequilla, esto y lo otro, vierte, voltea, etcétera. Y nosotros veíamos que siempre es importante tener un método para hacer las cosas como el Señor quiere. Y nos enseñaba, por medio de la palabra de Dios, el Señor nos enseñaba que nosotros debemos tener la actitud o el motivo correcto para estudiar la palabra de Dios. Veíamos nosotros a un doctor de la ley cómo le preguntaba al Señor que tenía que hacer las cosas y entonces el Señor le decía, ¿no? ¿Cómo estás leyendo, no? Hablaba a su parte tal vez inconsciente o tal vez lo tenía consciente, pero el Señor quería que se diera cuenta, el doctor de la ley, cómo estás leyendo, con qué actitud, con qué posición estás leyendo. Él sabía, el doctor de la ley sabía, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, mente, alma y fuerza. Y el Señor le dijo, excelente, lo sabes. Ahora hazlo, practícalo. Y esa es lo que aprendimos la vez pasada. Tener la actitud correcta, tener los motivos correctos para, para estudiar la palabra de Dios. Y en esta hora vamos a ver el segundo paso. Gracias a Dios por eso. El segundo paso se titula averiguar qué medio debemos usar en el plan maestro de Dios para llevar a cabo el propósito de su voluntad para nuestras vidas. Ahí va una vez más. Averiguar qué medio o qué recurso o qué medio debemos usar en el plan maestro de Dios, en nuestro diario vivir, en nuestras decisiones, en nuestra manera de vivir nuestra vida cotidiana. Entonces, averiguar qué medio debemos usar en el plan maestro de Dios para llevar a cabo el propósito de su voluntad para nuestras vidas. Ya tiene como que será un mes, 2 meses, que el Señor me viene diciendo todo lo que está pasando en tu vida, toda la palabra que traigo a tu vida, todas las situaciones que traigo a tu vida, es por tu bien.
Y cuando yo comparto esto que el Señor me ha enseñado, yo les digo, debemos entender que todo lo que pasa, todo, es por nuestro bien, porque Él quiere llevarnos a una eternidad con Él. Si nosotros tenemos claro ese principio, que todo obra para bien, en otras palabras, nosotros vamos a poder caminar y nosotros vamos a seguir caminando como soldados hacia la nueva ciudad. Tal vez estamos en una guerra que es larga, porque nuestra carnalidad, este 90% es muy grande y sale enojo, sale ira, sale contienda, sale celos, sale lascivia, sale irreverencia, sale rebelión, sale queja, sale murmuración. Pero estamos en una guerra y vamos batalla a batalla, que el Señor ya nos ha dado la victoria. Bueno, pues averiguar qué medio debemos usar en el plan maestro de Dios para llevar a cabo el propósito de su voluntad para nuestras vidas. Entonces, para nuestro bien, es para que nosotros estemos en la esposa, es para que nosotros estemos con Jesús, la persona de Jesús. Entonces tenemos la meta de ser como Jesús. Sin embargo, no podemos llegar a eso sin saber cómo. El cómo es muy importante. Es muy importante el método, el recurso, el medio por el cual vamos a llegar a ser como Jesús. Es muy importante la manera en que hacemos las cosas, hermano, no solo en la iglesia, sino en nuestra vida cotidiana, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hermanos, hermanas, con nuestra familia espiritual, con los del mundo, cómo estamos haciendo las cosas. El Señor es un Dios de principios. Nosotros no podemos esperar hacer bien las cosas si no las hacemos conforme a los principios de Dios. Dios tiene muchos principios que nos falta por enseñar, escudriñar y sobre todo poner en práctica. Esto lo podemos ver en la vida del rey David y después lo aterrizaremos, lo intentaremos aterrizar a lo concreto, a nuestra vida cotidiana. Entonces primero vamos a ver, a revisar la vida de David, que el Señor lo puso ahí, lo registró en la palabra de Dios para enseñarnos. Acuérdense que toda escritura, igual la vida registrada de David que está en la Biblia, es inspirada por Dios o inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia. Entonces el rey David ya era el rey. Vamos a hablar un momento en donde él ya era el rey. Él ya tenía su vestido púrpura, por así decirlo. Ya era el rey en ese momento. El arca no estaba en la ciudad del rey. Y el rey David dijo, bueno, pues desde Saúl no hemos hecho caso, entonces hay que regresarla. Tenía el deseo, era un buen deseo, tenía el deseo de regresar el arca. El deseo estaba bien, pero ese deseo era una semilla hasta ahí. No había madurado, el rey David no tenía las cosas bien planeadas, por así decirlo, no las tenía bien vistas y sobre todo no había consultado con el Señor. Pero bueno, vamos paso a paso. Entonces aquí el rey David tenía un deseo, hizo las cosas lamentablemente la primera vez de manera equivocada. Y en lugar de que trajera vida el acto del rey David, este deseo bueno trajo muerte. Y vamos a Primera de Crónicas, capítulo 13, del 1 al 13. Primera de Crónicas, a ver si no se escucha mi teclado. Sí, sí se escucha. Capítulo 13, del 1 al 13. Muy bien. Vamos a leerlo en lo que ponemos aquí la palabra de Dios. Usted vaya por su Biblia y vamos a ver. Voy a repetir la cita. Primera de Crónicas, capítulo 13. Vamos a leer del verso 1 al 12. Amén. Muy bien. Del verso 1 al 12, Primera de Crónicas, capítulo 13, del verso 1 al 12. Dice la palabra de Dios: Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de cientos, o sea, de miles y de cien, y con todos los jefes, y abajo de él, ¿verdad? Porque él era el rey. Y dijo David a todo el congreso de Israel, a toda la congregación: si os parece bien y de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes a llamar a nuestros hermanos
que han quedado en toda la tierra de Israel. Yo me imagino al rey David con gozo. Su deseo era ardiente, ferviente, era un buen deseo. Entonces voy a volver a leer esta parte donde dice, si os parece bien, dijo David a todo el Congreso de Israel. Y aquí está David, si os parece bien, Israel, y de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes a llamar a nuestros hermanos y que han quedado en todas las tierras de Israel, y a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en sus ciudades, y ejidos que se junten con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo todo el Congreso que se hiciese así, es decir, toda la congregación que reunió dijo, sí, David, vamos a hacerlo así, tienes razón, vamos a ir por el arca. Todo el Congreso dijo que así se hiciera, que se hiciese así. Porque la cosa, fíjense qué palabra, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Porque la cosa, porque el asunto, porque el asunto que tenía que ver con traer el arca de regreso, le pareció bien ¿a quién? A todo el pueblo. Hasta ahí Dios no aparece. Hasta ahí Dios no dijo, yo estoy de acuerdo, te doy el visto bueno. ¿Quién dio el visto bueno? Todo el pueblo. Entonces juntó David a todo Israel. Y bueno, aquí, no porque todo el pueblo esté contento, no porque toda la iglesia esté contenta con lo que se está haciendo, quiere decir que sea lo que Dios quiere. Fíjense cómo dice, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Y vamos a ver cómo es que hubo muerte. Entonces, lo mejor es preguntarle a Dios. Si nosotros nos inclinamos en lo que dice la congregación, el pueblo, pues estamos propensos o tenemos el riesgo de fallar. Si usted está con su familia y les dice, ¿cómo ve familia esto y lo otro? Y podríamos cambiarle aquí, porque la cosa parecía bien a toda mi familia. Y entonces yo decidí esto, pero nunca consultamos a Dios. Bueno, queda claro ese punto, amén. Entonces juntó David a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta entrar a Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Siriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Siriat Jearim, que es en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y lleváronse el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, fíjense, y Usa y su hermano guiaban el carro. Y David y todo Israel hacían alegrías delante de Dios con todas sus fuerzas. ¿Con qué? Con todas sus fuerzas. Señor, yo estoy alabándote con todas mis fuerzas, como dice tu palabra, ¿no? Con canciones. Fíjense lo que sigue. Con arpas, con salterios, con tamboriles, con címbalos, con trompetas. Bueno, aquello era una super alabanza. Fíjense qué pasa. Y como llegaron a la era de Sidón, Usa extendió su mano al arca para tenerla, porque los bueyes se desmanadaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa e hiriólo, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había hecho rotura en Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Entonces David tiene pesar. Y después dice, y David temió a Dios. Ahora sí tuvo reverencia a Dios. Lo reconoció como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo reconoció como Jehová, el Todopoderoso. Y David temió a Dios aquel día. Y dijo, hasta entonces dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo a David el arca a su casa en la ciudad de David, sino llevóla a casa de Obed-edom, geteo. Hermano, podemos aprender muchas cosas aquí. Fíjense cómo David tenía un buen deseo, pero él
no eligió el medio correcto, el recurso, el método correcto. Él no lo eligió para realizar ese deseo. Se le olvidó cómo es que el Señor había mandado a mover su arca, sus utensilios. Tuvo pesar y entonces fue que cayó en cuenta en lo que debía hacer, consultar a Jehová. Entonces dijo David, temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Entonces el Señor le enseñó el cómo. Hasta entonces David tuvo el cómo, y David entonces lo llevó a la práctica. David entonces usó los recursos y medios correctos. Hermano, fíjense, nosotros estamos bajo una monarquía. Jehová, Dios, es nuestro monarca, nuestro rey. Rey de reyes, Señor de señores, nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, el universo, nuestro Salvador. Listo, es monarquía. El monarca es el Señor. De ahí el Señor dice en su palabra lo siguiente. Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22. Daniel capítulo 2, versículos 20 al 22. Dice, y Daniel habló y dijo, aquí Daniel estaba con Nabucodonosor y le iba a interpretar su sueño. Y fíjense lo que dijo primero. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades. Aquí quería llegar. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Fíjense, quita reyes y pone reyes. Le estaba diciendo a Nabucodonosor, mira que el Señor te puede quitar. Él te puso, te va a quitar. Aunque sea un gobierno, Nabucodonosor no estaba a favor de Dios. Entonces, aunque sea un gobierno mundano, secular, también Él pone a los líderes espirituales. Él nos puso en la familia Torrefuerte, a mi esposa y a mí como pastores. Él puso al reverendo Heriberto como nuestro anciano gobernante del sector 5. ¿Quién? El Señor. Él quita y pone reyes. Y los subdirectores de la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, los reverendos Roerí e Ivonne Juárez, el Señor los puso. Y la hermana Esparza, el Señor la puso. Él pone y quita reyes. Entonces, hermano, fíjese cómo dice la palabra de Dios. Regresamos a 1 de Crónicas 13, del 1 al 12. Fíjense a David. Yo quiero que ubiquen la posición de David. David es el rey. En ese momento, David es el rey, pero fíjense cómo hace las cosas. Dice que mandó a traer a todos. Dice, y traigamos al arca de nuestro Dios a nosotros en el verso 3. 1 Crónicas 13:3 les está dando su deseo, la idea les está dando a conocer, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Verso 4, y dijo todo el congreso que se hiciese así. Todos los que estaban congregados ahí y dijeron sí. Entonces David se sintió respaldado. David sintió que estaba haciendo las cosas bien. Porque la cosa parecía bien a todo el pueblo, pero nunca consultó a Jehová y hasta ahí nunca aparece. Y Jehová le dijo, ve. Y Jehová le dijo, no. Hasta ahí él estaba muy contento porque el pueblo le había dado su voto de confianza, por así decirlo. Entonces, hermano, muchas veces cuando estamos bajo un líder, yo estoy bajo mi anciano gobernante, no nos parece cómo se hacen las cosas. Pero recordemos siempre que el Señor pone y quita reyes, pone y quita gobiernos, pone y quita a nuestros líderes. Y vamos a Proverbios capítulo 8, verso 15. Proverbios 8, verso 15. Y vuelvo a decir, no porque todo el pueblo le haya dado el voto de confianza o el visto bueno a lo que David quería hacer. Estaba correcto lo que estaba haciendo David.
Muchas veces el líder se encuentra ahí con Dios y de repente dice, ¡fum! Vamos a hacer un campamento de jóvenes. Pero es lo mejor para nosotros. Dios le da la idea a los líderes. Y entonces estamos seguros que es lo mejor para nosotros. Proverbios capítulo 8 verso 15 dice: por mí reinan los reyes. ¿Por quién? Por Jehová. Y los príncipes determinan justicia. Por mí reinan los reyes. ¿Quién podría decir eso? Nadie más que el Rey de Reyes. Entonces el Rey de Reyes está diciendo aquí en Proverbios: yo soy el Rey de los Reyes y por mí reinan los reyes. Una cita más. Ahora vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Y hermano, nosotros tenemos el privilegio de estar en esta monarquía porque es el Señor nuestra cabeza. Y Él ha puesto a reyes, a gobernantes. Y fíjense, no solo nos manda a que estemos bajo el gobierno de nuestros líderes, nos manda a orar por ellos. En 1 de Timoteo capítulo 2, verso 2 dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vamos a leer también el verso 1. Dice: Primera de Timoteo capítulo 2 versos 1 y 2. Amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracias por todos los hombres, por los reyes, también dice por los que están en eminencia o tienen un lugar de rango o escalafónicamente hablando arriba de nosotros, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, hermano, mire, el Señor pone y quita reyes. El Señor pone y quita a nuestros líderes. Él nos manda a estar bajo su cabeza soberana por medio de nuestros líderes. Él los puso, Él les habla, Él los manda. Él, el Señor Jehová, es a través de cada uno de los vasos que son nuestros líderes. Nuestra responsabilidad es obedecer y orar por cada uno de ellos. Hermano, no me parece cómo hace las cosas. Hermano, yo creo que todos los que estamos bajo un liderazgo, a veces no nos parece. Pero dice el Señor: ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Solo nos toca obedecer y orar por ellos. Porque si una cosa es segura, el Señor obra por medio de ellos. Entonces vean cómo David vio que el pueblo estaba contento y se fue con la finta, reconoció su error. El rey David se fue con la finta: no, pues todo el pueblo me va a apoyar, no, pues va a estar bueno. Y fíjense, iban con arpa, iban con salterio. ¿Sí se dan cuenta? Vamos a buscarlo. Primera de Crónicas, volvemos. No pierda Primera de Crónicas, es nuestra cita base del día de hoy. Primera de Crónicas, capítulo 13. Dice, verso 7: y lleváronse el arca de Dios de la casa de Abinadab con un carro nuevo, y Usai y su hermano guiaban el carro, y David y todo Israel hacían alegrías delante de Dios. Hermano, el rey David estaba contento. Su deseo, que era una semilla que él no reconoció, que le faltaba madurar a esa semilla, y decirle al Señor: ayúdame a madurar y a tener el cómo hacer este deseo que está en mi corazón. Él no lo reconoció, pero él iba contento por su buen deseo que se estaba llevando a cabo. ¡Wow! Ya llevamos el arca en un carro nuevo, está bien padre. Y dice el verso 8: y David y todo Israel hacía alegrías delante de Dios con todas sus fuerzas. ¡Ah, qué bien! Llevamos el arca. Bien, todos llevamos el arca. Dice, con canciones, con arpa.
con salterio, con tamboriles, con címbalos, hermano, con trompetas. Era toda una orquesta, la mejor alabanza. Llevamos el arca. Pero después el Señor hirió a Usa. Y el Señor hizo un agujero en todo el plan de David. Y le dijo, ¿te esperas? Te está saliendo bien, pero no lo estás haciendo bien. Te está saliendo bien, pero no lo estás haciendo bien. Ya estás llevando mi arca, tu deseo se está cumpliendo y es bueno, pero no lo estás haciendo como yo quiero. ¿Como quién? Como yo quiero. La hermana Vivi dirigía la alabanza el domingo en la tarde y ella decía, tómate unos momentos y pregúntale al Señor, ¿cómo quieres que te alabe en este momento? ¿Quieres que levante mis manos? ¿Quieres que remolinee? ¿Quieres que me tire a llorar? Dime tú, ¿cómo quieres que yo lo haga? En ocasiones la hermana Rosita ora y dice, ¿cómo quieres, amado? ¿Cómo quieres, amado? Podemos tener un buen deseo. Y ese deseo puede dar 2, 3 pasos, pero eso no quiere decir que lo estemos haciendo de la manera correcta. ¿Por qué no ir a Dios y decirle, ¿cómo quieres? ¿Cómo quieres? Entonces David está ahí. David ya se dio cuenta que algo andaba mal. David tuvo pesar y fue con Dios y le dijo, ¿cómo voy a traer el arca a mi casa? David vio que el pueblo estaba contento, pero se equivocó. El Señor es el que nos instruye por medio de su palabra para hacer las cosas. Nos da el cómo por medio de cada principio espiritual. Él nos da los medios, nos da el cómo, las herramientas, los recursos, el método para hacer las cosas en el plan maestro. El plan maestro es el que se lleva a cabo a lo largo de nuestro día, día con día. Y así cumplir el propósito de su voluntad. ¿Queda clara esta parte? Que en la medida en que yo haga las cosas en el plan maestro, el propósito de la voluntad del Señor se va a cumplir en mí. Y si yo hago bien las cosas en el plan maestro, porque conozco los principios y consulto al Señor, se va a llevar a cabo el plan maestro en mí. Si no, no. Pero el Señor es amor y nos rodea y nos dice, detente, te necesito decir que has dado 2, 3 pasos con un buen deseo, pero no estás haciendo las cosas como yo quiero. El rey David entonces hizo las cosas correctamente, ya tenía el cómo. Primera de Crónicas 15:15. Primera de Crónicas 15:15. Muy bien. Ahí está. Dice la palabra de Dios. Y los hijos de los levitas, ahí dice levitos, pero es levitas, trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Entonces, hermano, el Señor le recordó esto a David. Tienen que traerla en sus hombros. David, tienen que traerla en sus hombros. David, no es en un carro nuevo, no es como se vea estéticamente, es en sus hombros. David, no es que se vea bonito, es en sus hombros. Es cargar mi gobierno. No es que se vea esplendoroso, maquillado, bonito. Es que lo lleven en sus hombros. Entonces así lo hizo David. Y podemos ir a 2 de Samuel capítulo 6. 2 de Samuel capítulo 6. Y vamos a ir al versículo del 12 al 15. Vamos a hacerlo del 12 al 15.
Segunda de Samuel, capítulo 6, versos del 12 al 15, dice: y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo el arca de Dios de casa de Obed-edom y la trajo a la ciudad de David con alegría. Y como los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificaban un buey y un carnero grueso. Y David saltaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y tenía vestido David un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel llevaban el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Fíjate, muchas veces tenemos un buen deseo. Y nuestro buen deseo da 2, 3 pasos y el Señor nos detiene y nos dice: stop, alto. Ya vi tu buen deseo, ya vi que diste 2, 3 pasos, pero no lo estás haciendo como yo quiero. Y hermano, el ser humano es así. El Señor nos dice: no estás haciendo como quiero las cosas, usa mis principios. Y nosotros decimos: ah, no, ya no hago nada. Ya me siento mal, ya me dio el bajón, ya estoy en mi valle, ya me siento despreciado por Dios. No estás haciendo las cosas como yo quiero, dice el Señor. Pero nunca dijo: ya no quiero que lo hagas. A David nunca le dijo: detente, no lo hagas. No, le dijo: no lo estás haciendo como yo quiero. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Hermano, el ser humano es así, se va para abajo. 2, 3 pasos, un buen deseo, y el Señor nos pone un alto, mueve situaciones de una u otra manera y dice: alto, no estás haciendo las cosas como yo quiero, así que tengo que enseñarte. Y nosotros, en lugar de decir: aquí estoy, enséñame, muéstrame tu sabiduría, nosotros decimos: no, ya para qué, ya la regué, ya soy el peor, ya no sirvo, además, no, pues no toman lo que yo pienso, no toman lo que yo opino, no, pues lo que hice ya lo tiraron a la basura, no, pues no, están menospreciando mi trabajo. Pero tenemos que ser como David. David en la primera ocasión que fue por el arca, ¿cómo iba? Con arpa, con cantos, con alegrías, con salterio, con bocina, con tamboriles. Llevamos el arca del Señor. Y el Señor le puso un alto. David tuvo pesar, pero fíjese, fue al Señor: ¿cómo llevo el arca a mi casa? Y entonces el Señor le enseñó el cómo, y él regresó. En lugar de decir: no, pues ya no voy a hacer nada, ya mejor me voy a quedar aquí, bla, 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 bla. Él dijo: excelente, ya sé cómo. Ahora sí me van a salir bien las cosas, bendito el nombre del Señor. Y entonces dice en el verso 14 que acabamos de leer de 2 de Samuel 6, dice: y David saltaba con toda su fuerza física. Decía: sí, ahora sí ya sé cómo llevar el arca. Delante de Jehová iba toda una compañía, y él solo veía al Señor Jehová y le decía: gracias por enseñarme cómo, gracias por enseñarme cómo. Ahora voy a alabarte delante de ti, de tu presencia. Y tenía un vestido, ahora tenía un efod, ya no tenía su vestimenta de rey. ¿Saben qué? Él dijo: ok, el soberano eres tú y yo soy un sacerdote. Yo voy a comenzar a levantar tu nombre. Él no se echó abajo. Él no dijo: ay, soy pobre de mí. No. Él dijo: excelente, tú eres el soberano, me quito la vestimenta de rey y voy a ir danzando como sacerdote. Seamos como David. Nosotros vemos este principio en nuestra vida de muchas maneras. Hermano, es paso a paso. Cuando usted manda a su hijo a la primaria, no le pone libros de preparatoria o de universidad. ¿Para qué? No lo va a entender. El Señor es así con nosotros. Nos va enseñando paso a paso, paso a paso. Nos graduamos de primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría, doctorado. Nos volvemos expertos.
en los principios de Dios. Y podemos compartirlos y alimentarnos de otros que han aprendido muy bien y son doctores en otros principios. Vamos aprendiendo paso a paso el cómo. Preguntémosle a Dios cómo quieres hoy tener un encuentro conmigo. Y si en algún momento tú tienes un deseo y va caminando 2, 3 pasos y el Señor te detiene, no te eches abajo. Eso es lo que quiere el enemigo. En lugar de eso, dile: Señor, gracias por detenerme. Sé que en este preciso momento quieres enseñarme el cómo. Aquí estoy, enséñame. ¿Y qué cree que va a hacer el Señor? Enseñarle. Y entonces usted va a regresar con un nuevo gozo y va a brincar como nunca delante del Señor. Y va a hacer las cosas bien en el plan maestro para que el propósito de la voluntad del Señor se cumpla en su vida. Hermano, es hermosa la palabra de Dios. Vamos a orar en esta hora para despedirnos y, hermano, si aprendió algo, dele la gloria a Dios y dígale: Señor, yo quiero saber los cómo de mi vida. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tú vienes a enseñarnos los cómo cada día. Porque tú estás ahí listo como maestro, como rabí para enseñarnos. A veces nosotros no te vemos. Buscamos la instrucción en otros lados. Perdónanos. Pensamos que si nuestra familia nos da el visto bueno de los planes que tenemos, es suficiente para hacerlos. Pensamos que si mi compadre o mi comadre, mis amigos, nos dicen: wow, está bien lo que vamos a hacer. Pero por favor, yo te pido, pon en nosotros el querer como el hacer, de ir a tu presencia y decirte: ¿cómo lo hago, Señor? ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Cómo te gusta a ti, Señor? ¿Cómo lo has dicho? ¿Cómo lo has dicho tú en tu palabra que se haga? No permitas que el enemigo use la enseñanza que tú tienes para desanimarnos. No lo permitas, sino que nos levantemos como David con nueva fuerza, Señor, para saltar, para brincar, para estar contigo, para hacer bien las cosas en el plan maestro en nuestra vida, y así el propósito de tu voluntad se cumpla en nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.